vamos a comenzar entonces. Somos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, y esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. Mi nombre es Ricardo Sivek y soy el encargado de la Cátedra de Matemática 2 para Contador Público y para la licenciatura en Administración de Empresas. El tema que vamos a desarrollar hoy, si bien ahí dice límite y teorema de existencia y unicidad del límite, el tema que vamos a desarrollar va a ser solamente límites. Voy a aprovechar para borrar esta parte así. La borraré más. Solamente límites de una función. Bien, vamos a comenzar con la introducción al concepto de límite. El concepto de límite es en realidad una base fundamental sobre la cual se construye el cálculo infinitesimal y es la parte de los primeros contenidos que se desarrolla en Matemática 2 para estas carreras. Bueno, ¿a qué se refiere con esto de límite? Cuando hablamos de límite, estamos hablando básicamente de un valor, pero de un valor que se refleja sobre el eje Y. Recuerden que en Matemática 1 lo que hacíamos era graficar una función. Cuando graficábamos unas funciones, había funciones lineales, funciones racionales, funciones cuadráticas, la función valor absoluto, la función exponencial, la función logarítmica, que fueron las funciones que vimos dentro de Matemática 1. Cuando graficábamos esas funciones, recuerden que la gráfica la desarrollábamos a través de un sistema de ejes cartesianos. Ese sistema de ejes cartesianos donde teníamos un eje horizontal al cual le llamamos X y un eje vertical al cual le llamamos Y. Su gráfica estaba representada a través de ese sistema de ejes cartesianos. Ese sistema de ejes cartesianos, yo acá le hice una descripción de una gráfica cualquiera. Sí, yo la marco acá con el cursor, una gráfica cualquiera. Todas las gráficas en sí reflejan un valor sobre el eje X y valores sobre el eje Y. Entonces, lo que vamos a establecer es un valor sobre el eje Y sin importar si ese valor que le corresponde sobre el eje X está definido o no para la función. ¿Qué quiere eso decir con eso de estar definido? Significa entonces de que la función puede ser de que el valor que estemos estudiando sobre el eje X no pertenezca al dominio. Recuerden cuando hablamos del dominio de una función, son los posibles valores que podía tomar la función y que había algunos valores en algunas funciones especiales que no pertenecían al dominio de esa función y que para los cuales la función no estaba definido. Bueno, acá no me importa si el valor en el eje X está definido o pertenece o no al dominio de la función. Me interesa en sí el valor que le corresponde sobre el eje Y. Y ese es a lo que nosotros le llamamos límite, a un número el cual nosotros lo vamos a denotar con L. Yo le voy a poner acá, le voy a sentar un color. Esto que tenemos acá, ya voy a ver si le puedo poner un color. Pero voy a poner acá lo que es remarcado. Esa L que aparece allí es básicamente un número, que es una correspondencia de quién? Del número A sobre la función f y que ese número L representa el límite. Entonces, cuando pensemos, el límite de una función es un valor numérico finito que está sobre el eje Y. Nosotros lo vamos a denotar de esta manera. Vamos a decir, vamos a colocar lim, que es la abreviación de la palabra límite de la función f de x cuando x tiende a A. Es decir, la forma en la que vamos a leer va a ser la siguiente. Límite de f de x, es decir, de la función f de x,
Cuando x tiende a A, significa que cuando los valores de x tienden a un número A, en este caso lo que tenemos acá, va a ser igual a L, en donde L representa el límite. Es un valor numérico. Entonces, A es un valor que está sobre el eje X. L, que representa el límite, está sobre el eje Y. Vuelvo a repetir entonces cómo se va a leer esta expresión. Límite de la función f de x cuando x tiende a A, cuando los valores de x tienden a este valor A, va a ser igual a ¿quién? A L, en donde L representa el límite. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué sucede a este tipo de función? Fíjense que yo acá les puse una función f de x igual a x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1. Yo acá les voy a pedir que ustedes, bueno, ya en la grabación, trabajo de tomar los valores con una calculadora y les hice una tablita de valores así de forma horizontal, en donde los valores que les puse fueron valores que rotaban justamente a 1. Por eso es que 1 está con color. 1 vendría a ser el valor que está en X y 3 vendría a ser el valor que está en Y. Bueno, entonces lo que hice fue tomar valores cercanos a 1, que sobrepasan a 1, es decir, que están a la derecha de 1, y valores cercanos a 1, que están a la izquierda de 1. También cercanos. Fíjense que en X he tomado 0.95, 0.99, que son cercanos a 1, y el mismo 1. Y después tomé 1.01 y 1.05. Ahora bien, ¿qué hice después? Es evaluar la función en esos valores. Significa que he reemplazado acá en esta función en X, he reemplazado 0,99. Y cuando reemplazamos 0,99 en cada uno de esas X que aparece allí y desarrollamos esas operaciones que quedan formadas, hemos obtenido 2.99 y lo mismo hacemos para 0.95. Reemplazamos en X y lo que obtenemos es 2.95, que son los valores que toma la función f de x. Lo mismo hicimos para los valores 1.01 y 1.05, que son los valores posteriores a 1. Cuando lo evaluamos en la función, obtenemos 3.01 y 3.05. Ahora bien, ¿qué pasa cuando le damos el valor 1? Cuando le damos el valor 1, van a observar que 1 no pertenece al dominio de esa función. Podrán preguntar, bueno, pero ¿por qué no pertenece a la función? De hecho, no pertenece a la función porque si observamos el denominador es x menos 1. Y si reemplazo a x por 1, ese denominador se va a hacer ¿quién? Se va a hacer 0. Entonces voy a tener una división por 0 y la división por 0 no está definida. ¿Qué quiere decir? Que 1 no pertenece al dominio de la función. Y acá surge esto que les dije al principio. No importa si el valor que tiende a x pertenece o no al dominio de la función, o si está definida para la función o no. Lo que me interesa es el valor que le correspondería a ese valor, esté o no definido en x, pero sobre el eje y. Es decir, es el valor límite. Entonces puedo observar. Fíjense que cuando le doy 0.95 obtengo 2.95. Cuando le doy 0.99 obtengo 2.99. Veo que para este lado izquierdo de 1 hay una tendencia de acercarse a ¿quién? Al número 3. Y cuando supero a 1, 1.01, 1.05, hay una fuerte tendencia de acercarnos también a ¿quién? A 3.01, 3.05. Es decir, que tanto por derecha como por izquierda nos acercamos a un valor que en este caso lo he colocado con el color verde, que para este caso es 3. ¿Sí? Entonces, la expresión matemática que representa en este caso a un valor límite correspondería a esto que le llamamos límite. Recuerden que colocamos la abreviación de la palabra límite, límite de f de x cuando x tiende a 1. Eso es igual a ¿quién? A 3.
Esa es una forma de calcular el límite, que es la de aproximarnos tanto por derecha como por izquierda. Acá decíamos, ¿qué le sucede a la función a medida que la variable x se acerca al valor 1? Lo que le sucede es que se va acercando, ¿quién? A 3, tanto por derecha como por izquierda. ¿Y 3 qué representa? 3 representa el valor límite. Esto es lo que se conoce como un método de aproximación para poder calcular el límite. Esto es en sí la interpretación de calcular el límite de una función. Por supuesto que hacer esto con todas las funciones se vuelve bastante engorroso. Entonces, lo que se hace es aplicar otros tipos de métodos. Pero este método de aproximación era necesario que lo podamos revisar porque este método de aproximación nos sirve como una interpretación de lo que estamos realizando. ¿Sí? A veces por allí todos nos centramos en resolver los ejercicios, resolver y aplicar ciertos artificios, pero el concepto de límite se rige bajo esto. Tengo una función, necesito acercarme a un valor o quiero saber cuál es el valor que le corresponde a un determinado valor, valga la redundancia, de la función. No me importa si pertenece o no al dominio de la función, o si está definida o no para esa función. Me interesa lo que sucede en I, es decir, me interesa el valor límite. Y es allí que lo podemos hacer con ese método de aproximación, de ir acercándonos a ese valor, porque si le damos el valor 1 en este caso, la función no está definida, le va a dar error si ustedes reemplazan la calculadora. Pero no me interesa que me dé error, me interesa entonces acercarme, aproximarme por derecha, aproximarme por izquierda y ver cuáles son los valores que voy obteniendo cuando reemplazo en esa función y ver a qué valor tiende. Y en este caso tiende a 3. Es decir, cuando x tiende a 1, el límite de la función tiende a 3. Y 3 es el valor límite, a pesar de que 1 no pertenezca al dominio de esa función. Ese es el concepto claro de límite. ¿Sí? Hay un concepto mucho más abstracto que nosotros no vamos a hacer hincapié en eso. En realidad no me interesa hacer hincapié en esa parte porque ustedes, más que nada, necesito que aprendan y que comprendan a la perfección el concepto de límite, pero no en sí el desarrollo teórico de la misma. Si bien ahora, ya entendiendo qué es lo que hacemos a través de este método de aproximación, vamos a ver cómo se calcula el valor del límite cuando ese valor sí pertenece al dominio de la función. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente función. Límite para x que tiende a 1 de menos 3x al cuadrado más x menos 2 sobre x más 1. Calcular el valor del límite. Ejercicios así aparecen en el trabajo práctico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Primero que nada, voy a reemplazar, fíjense que he copiado ahí límite para x que tiende a 1 de toda la función. Voy a reemplazar a x por lo que tiende x. Veo que acá x tiende a 1, significa que a x la voy a reemplazar por ¿quién? Por 1. Vuelvo a repetir, tengo la función menos 3x cuadrado más x menos 2 sobre x más 1 y el límite para x que tiende a 1. Necesito saber cuál es el valor del límite. Simplemente voy a reemplazar a x por el valor al cual tiende x. En este caso, como x tiende a 1, voy a reemplazar a x por 1. Y fíjense que acá, donde estoy señalando, en esta parte, ya no coloco la palabra límite. ¿Por qué no colocamos la palabra límite? Porque ya estamos reemplazando a x por lo que tiende, en este caso a x porque tiende a 1, ya no coloco la palabra límite de x que tiende a 1,
Ahí está. Se cortó. Vuelvo a... Ahí estamos. ¿Dónde quedamos? ¿Hasta dónde llegaron a escuchar? Porque yo Cuando seguía estaba hablando hablando y de me di cuenta calcular que el estaba... valor del límite. Sí. O sea, en este ejemplo que estoy mostrando acá. No, profe. O sea, no, no, ese no era, profe. Era el de calcular valor límite. Creería que sería una diapositiva antes. Está... No, Profe, es en el que el límite tiende a, el límite Acá. de x tiende a 1 sí. y es menos 3x2 más x menos 1. Ese. Ese es, profe. Uy, estamos allá. Este. Bueno, en esto del cálculo del valor del límite, les decía al principio que simplemente no debemos colocar la palabra límite para x que tiende a 1, solamente reemplazo a x por lo que tiende. En este caso, x tiende a 1. Entonces, a x voy a reemplazar por 1. Cuando reemplazamos a x por 1, lo que vamos a hacer es encontrar, algebraicamente resolvemos la parte del numerador y la parte del denominador, y lo que encontramos es menos 2. ¿Qué significa menos 2? Significa que es el valor límite, ¿sí? Es decir, el límite para x que tiende a 1 de toda esa expresión es igual a menos 2. Esto es uno de los límites más sencillos para poder calcularlo, ¿sí? Calcular este tipo de límite es lo más sencillo porque no hay un tipo de expresión la cual vamos a ver a continuación. Lo que quiero destacar acá es que cada vez que hacemos tender al límite, porque por allí muchos se pueden preguntar, ¿qué es eso de tender al límite? Eso de tender al límite es en realidad una forma de la cual nosotros reemplazamos a X por el determinado valor, en este caso por X que tiende a 1. Reemplazamos a X por 1 y ya no se coloca la palabra límite. A continuación voy a hablar de 7 tipos de expresiones que nosotros la vamos a definir como indeterminaciones. Estas indeterminaciones son las que podemos desarrollar, son más que nada expresiones en las cuales no están definidas y a través del límite buscamos levantar este tipo de indeterminaciones utilizando algún tipo de artificio matemático. Las indeterminaciones son 0 sobre 0, que es la que vamos a desarrollar la clase de hoy, infinito menos infinito, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Son 7 tipos de indeterminaciones. En la clase de hoy vamos a desarrollar solamente 0 sobre 0, que es un tipo de indeterminación que sirve, que en realidad se produce cada vez que queremos calcular el límite y que es por eso que nos exige aplicar otro tipo de método cada vez que quiero calcular el límite, que son los que vamos a ver a continuación. Bueno,
Supongamos que tenemos que calcular el límite para x que tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1. Si reemplazo a x por 1, lo que van a obtener en realidad va a ser 0 en el numerador y 0 en el denominador. Ahí estamos ante la presencia de una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Cuando tenemos esa indeterminación de tipo 0 sobre 0, voy a tener que aplicar algo que se llama Bhaskara. Y es allí donde hago hincapié que necesito que ustedes repasen los casos de factoreo. En este caso, Bhaskara. ¿Por qué aplicamos Bhaskara? Y porque es en realidad una ecuación de segundo grado. Y al aplicar Bhaskara, la expresión que me queda factoriada es en realidad x más 2 por x menos 1, que es lo que estamos señalando allí con la flecha. Observo que ese x menos 1 y ese x menos 1 aparecen tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué es lo que hice? Simplificar. Ahora bien, hay algo que también les voy a decir. Fíjense que he aplicado Bhaskara y he vuelto a colocar la palabra límite para x que tiende a 1. ¿Pero por qué hice? Porque no estoy haciendo tender al límite. No estoy reemplazando a x por 1. Estoy simplemente factoreando para poder simplificar algo. Ya hemos simplificado x menos 1 en el numerador y en el denominador correspondientemente, y eso significa que esa función ya se ha eliminado un denominador. Eso significa que cuando haga tender al límite, ya no va a haber la indeterminación de tipo 0 sobre 0, la cual era nuestro objetivo. El objetivo justamente de aplicar algún artificio matemático es que no haya indeterminación. Entonces, sigo colocando la palabra límite para x que tiende a 1, pero ahora simplemente de lo que me queda, luego de haber simplificado x menos 1 en el numerador y en el denominador, y ahora me queda x más 2. Reemplazo a x por 1, ya no coloco la palabra límite, porque estamos haciendo tender, y me queda simplemente 1 más 2, que eso es 3. En definitiva, ya tenemos que el límite para x que tiende a 1 de toda esa expresión es igual a 3. ¿Sí? Allí hemos aplicado entonces un artificio matemático para poder levantar la indeterminación. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos límite para x que tiende a menos 2 de la función x al cubo más 8 sobre 2x cuadrado menos x menos 10. Bueno, si hacemos tender al límite, pueden usar la calculadora acá y después comprobar. Van a observar que si reemplazan a ellos, lo van a encontrar así en el trabajo práctico que les voy a compartir en los próximos días. Esta clase es a manera de introducción. Puedo hacer en el numerador. En el numerador tengo... Sí. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Puedes volver a repetir lo de la calculadora? Porque se la ha cortado un poco. Sí, les decía de que acá pueden usar la calculadora para reemplazar a x cuando tiende a menos 2. Porque ahí le va a quedar menos 2 al cubo, más 8. Eso significa que ustedes, para que puedan resolver esos ejercicios, no necesariamente tienen que utilizar la calculadora, pero les puede servir como una herramienta para que sea mucho más sencillo cuando quieran comprobar si la función presenta o no una indeterminación. Bien, profe, gracias. Les decía ahí que en el numerador les queda x al cubo más 8. Ese x al cubo más 8 es un caso de factoreo. Por eso les vuelvo a repetir que es importantísimo que ustedes repasen los casos de factoreo. Todos los casos de factoreo. Ahí el x al cubo más 8 es en realidad es el sexto caso de factoreo. Son sumas de potencias de exponente impar. Entonces, para la suma de exponente impar, la expresión factorial es la que ustedes tienen acá en el numerador. X más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Perfecto, ya está expresado como producto. Ahora, ¿qué tengo en el denominador? En el denominador tengo 2x al cuadrado menos x menos 10. Tengo una ecuación cuadrática. ¿Qué puedo aplicar? Bhaskara.
aplico nuevamente Bhaskara, y cuando aplico Bhaskara me queda la expresión que tengo en el denominador. 2x menos 5 por x más 2. Vuelvo a reiterar, por eso es importantísimo que ustedes repasen los casos de factoreo y Bhaskara. Entonces observo que tengo x más 2 en el numerador y x más 2 en el denominador. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Simplifico acá. Y simplifico acá. Perfecto. Cuando simplifico me queda simplemente x cuadrado menos 2x más 4 en el numerador y 2x menos 5 en el denominador. Reemplazo para lo que tiende a x, y cuando reemplazo significa que a x lo voy a reemplazar por menos 2. Menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 4. Y abajo también, 2 por menos 2, menos 5. Eso me va a quedar 12 sobre menos 9, que simplificado en menos 4 tercios. Quiere decir entonces que ahora el límite es igual a menos 4 tercios. Y ahí ya tenemos dos ejercicios que hemos resuelto aplicando este artificio de factorial. Veamos la siguiente diapositiva. A ver. Bien, veamos el siguiente límite. Este es otro ejemplo en el cual tengo límite para x que tiende a 0 de 2x en el numerador y raíz cuadrada de x más 9 menos 3. Si reemplazamos a x por 0, vamos a tener una determinación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué hago cuando tengo raíces? Ahí ya no puedo aplicar ni Bhaskara ni los casos de factoreo. Allí tengo que racionalizar. ¿Sí? ¿Qué significa esto de racionalizar? Voy a multiplicar, voy a colocar límite para x que tiende a 0 de 2x sobre raíz cuadrada de x más 9 sobre menos 3 por, y voy a expresar el denominador cambiado de signo. Voy a multiplicar numerador y denominador por el denominador cambiado de signo. En este caso, por la expresión que tiene la raíz. Fíjense que lo que tengo acá, a ver si lo puedo marcar, es la misma expresión que he colocado al lado, pero cambio de signo. Acá tengo raíz cuadrada de x más 9 más 3, menos 3, y yo lo puse al costado raíz cuadrada de x más 9 más 3. Lo mismo puse en el numerador. Y entonces multiplico numerador por raíz, por el conjugado del denominador, y denominador por el conjugado del denominador. Eso es un artificio que se utiliza para racionalizar. En la secundaria también se utilizaba esto de racionalizar con la idea de no expresar o de que un denominador no tenga raíces. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y acá quiero que presten atención. El numerador voy a expresarlo como producto. ¿Qué significa? 2x lo voy a expresar así como lo tengo acá, por paréntesis raíz cuadrada de x más 9 más 3. No hice absolutamente nada, solamente lo expresé como producto a la par. Y en el denominador queda siempre igual. Voy a colocar el primer término, ¿sí?, de esa expresión, porque la expresión que tengo acá como producto es la misma, pero varían en los signos. Eso es todo. Entonces, voy a colocar ese raíz cuadrada de x más 9, entre paréntesis, elevado al cuadrado, menos el segundo, 3 elevado al cuadrado. ¿Pero por qué? Porque en realidad el denominador es el producto de dos expresiones que están sumadas
y restadas. Eso es diferencia del cuadrado. Es un caso de factoreo. Y allí voy a poder aplicar o voy a poder simplificar lo que voy a marcar acá. Voy a simplificar la raíz, ¿sí?, con la potencia. Entonces, ya he eliminado la raíz con la potencia. Entonces, al lado voy a colocar límite para x que tiende a 0. El numerador va a seguir igual. Sobre, y fíjense que cuando simplifique la raíz con la potencia me va a quedar x más 9 menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Entonces 9 menos 9 es 0. Por lo tanto me va a quedar simplemente x. Y tengo solamente x en el denominador. X en el numerador. Por lo tanto, podría simplificar. Y ya voy a simplificar entonces esa x que tengo en el numerador. La voy a tachar acá. Y la x que tengo en el denominador. Ya la tengo acá. Por lo tanto, me va a quedar límite para x que tiende a 0 de 2, ya no hay denominador porque ha sido simplificado, ahí me queda 1, de 2 raíz cuadrada de x más 9 más 3. Entonces, cuando haga tender al límite, ya no va a haber una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Ya se ha levantado. Entonces, simplemente me va a quedar 0 más 9. Y la raíz cuadrada de 0 más 9, que 0 más 9 es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, 3 más 3 es 6, y es ese 6 que aparece en ese paréntesis. 6 por 2 son 12. Significa entonces que el límite para x tendiendo a 0 de toda esa expresión es 12. Vamos a otro ejemplo, y esto se los voy a poner como única tarea para la casa. Tengo la expresión que es límite para x que tiende a 3 de toda esa expresión, 2x al cubo menos 5x al cuadrado menos 2x menos 3, 4x al cubo menos 13x al cuadrado más 4x menos 3. Se pregunta qué tipo o cuáles son los valores que se obtiene cuando hacemos tender a 3. De hecho, ahí le va a dar una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Resuelvo aplicando Ruffini. Entonces, van a tener que aplicar Ruffini en el numerador, Ruffini en el denominador, y para que quede expresado de la forma que yo lo puse acá, con que está con color negro. ¿Cómo aplican Ruffini? Aplican Ruffini al numerador para el valor 3 y aplican Ruffini en el denominador para el valor 3. ¿Sí? Entonces, allí le va a quedar la expresión que ustedes tienen en el numerador como resultado y en el denominador como resultado. Cuando les queda así, que esa va a ser la tarea de ustedes, van a observar que puedo simplificar x menos 3 y puedo simplificar x menos 3 que está en denominador y denominador. Numerador y denominador. Por lo tanto, le va a quedar límite para x que tiende, a ver, lo voy a tratar de agrandar un poco más. Límite para x que tiende a 3 de 2x al cuadrado más x más 1 sobre 4x al cuadrado menos x más 1. Y allí cuando reemplace a x por 3, lo que vamos a obtener es 11 séptimos, que es el valor del límite. Entonces, como tarea para la casa, le va a quedar entonces que ustedes apliquen Ruffini del numerador de este límite para el valor 3, Ruffini en el denominador para el valor 3. De manera que le queden las expresiones que yo ya se las puse allí, que Ruffini es otra herramienta que se utiliza en límite para levantar indeterminaciones. Yo acá le puse signo de admiración, pero ya está a la vista de que esta era una indeterminación de tipo 0 sobre 0, que nosotros en estos ejercicios que estamos resolviendo acá solamente estamos viendo límites que tienen indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bueno, ¿cuáles son las técnicas para calcular límites? En realidad, las técnicas para calcular límites existen varias. La aproximación, que es la que vimos al principio, y luego tenemos factorización, que es cuando aplicamos los casos de factoreo o Bhaskara, racionalización,
que es la que aplicamos recién multiplicando por el conjugado. Y bueno, la evaluación y gráfico y el hospital todavía no vimos, pero lo vamos a ver en clases posteriores. Bueno. Con eso damos por finalizado entonces la exposición teórica de lo que corresponde a la parte de límites. No me interesa adelantar un poquito más. Ya sabemos entonces cuál es el concepto de límite y cuáles son algunos de los artículos de cero. Yo de igual forma le voy a estar pasando algunos ejercicios resueltos y también, como es de costumbre, algunos videos que voy a grabar resolviendo algunos ejercicios. Aplicando nuevamente los casos de factoreo, también les voy a hacer un ejemplo aplicando la regla de Ruffini y alguno aplicando también la racionalización, que es importantísimo para que ustedes puedan calcular los límites. Vuelvo a repetir, no, sí, la clase grabada la voy a subir a la plataforma y también se las voy a compartir por WhatsApp. Todo lo que comparto por WhatsApp, después lo subo a la plataforma. Bueno, voy a dejar de grabar, así. Profe, disculpe una pregunta. ¿Hay libro de Matemática Sí. 2 o no hace falta?